un gusto de ver la sala prácticamente llena y agradezco mucho a las autoridades de este congreso por este espacio, a Laboratorios Caravelli por organizar este simposio. Y bueno, voy a comenzar con unas palabras, porque hoy debería estar en este lugar nuestro querido profesor, doctor Rodolfo Ernesto Corti, que lamentablemente nos ha dejado hace apenas unos días. Maestro de gastroenterología, destacado en el estudio de las enfermedades. Perdón, porque hay un videíto y me gustaría que... recorridas, ateneos, clases y conferencias. A lo largo de los últimos 37 años tuve la suerte de estar a su lado, como colega, habiéndome contagiado de las ganas por la superación, el aprendizaje continuo en nuestra especialidad. Lo extraño y lo extrañaré, como todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo. Un sentido abrazo a su familia y amigos, y a todos los colegas. Bueno, pasado este momento tan emocionante, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vinimos a conversar hoy aquí, que tiene que ver con Helicobacter pylori, los nuevos tratamientos, y vamos a presentar también unos casos de la práctica diaria del gastroenterólogo que van a ser muy útiles, y luego voy a ir anunciando cómo se va a ir dando esta sesión. Hace 40 años se conocía esta bacteria y los hallazgos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos han ido en crecimiento a lo largo de los años. Con el advenimiento del nuevo consenso Maastricht-Florence 6, publicado en GATT en agosto de este año, podemos decir que el enfoque hacia evitar que esta bacteria produzca cáncer gástrico por ser un carcinógeno 1 y ser el cáncer gástrico la cuarta causa de fallecimiento en general por cáncer en el mundo, me parece muy adecuado que uno de los objetivos esté puesto allí. Y bien sabemos que el 90% del cáncer gástrico distal tiene que ver con el Helicobacter y en algunas zonas el 95%. Las personas que se infectan con Helicobacter pylori y tienen enfermedad, de ellas 1 o 3% va a llegar a tener una enfermedad tan grave, pero ya en este consenso nosotros notamos en la lectura de que ya hay una gran tendencia al test and treat en la dispepsia. O sea, paciente infectado, paciente tratado. Ya no es una enfermedad gastroenterológica, es una enfermedad infecciosa y he tenido la suerte de poder escuchar en el IDWIC de este año, a través de forma virtual, la conferencia de Helicobacter pylori y el enfoque que se ha hecho sobre la fisiopatología, que me parece súper interesante y lo voy a resumir. Una vez que la bacteria ingresa a la glándula, y sabemos que las cepas Kg son las más infectivas y las que más patógenas, se va a instalar y va a producir traslocación del ADN.
Esa traslocación del ADN va a generar muchos cambios, como la hiperproliferación de las células de las stem cells. Luego, si pensamos en un círculo que se va a cerrar dentro de muy poquito, tenemos que pensar que eso va a traer inflamación, aumento de los ácidos biliares y también de los radicales asociados al oxígeno, de los reactivos al oxígeno. Todo esto, con el tiempo, va a generar atrofia. La atrofia genera disminución de la secreción ácida. Esa disminución de la secreción ácida disminuye la absorción de hierro, y el déficit de hierro es un tema importantísimo en la posibilidad que tiene KGA de pegarse nuevamente y sobrevivir en la célula gástrica, por lo cual es un modelo en constante crecimiento, porque esto siempre, digamos, está en revisión. Creo que se puede aprender bastante de allí, y también de la conferencia de David Graham, donde nos habla de los nuevos métodos, el PCR, que lo podemos hacer en mucosa gástrica y en materia fecal, con la posibilidad de secuenciar y saber si es sensible el paciente o no, sobre todo a claritromicina y otros antibióticos, no tanto como metronidazol, que la técnica se está depurando. Por supuesto puedo hablar mucho más, pero quiero hablar del tratamiento. El tratamiento está dividido si puedo o no hacerlo a medida. Si yo puedo hacer esto que estaba diciendo, voy a determinar si hay resistencia a la claritromicina, y si el paciente es resistente, y si es empírico el tratamiento, siempre voy a usar una cuádruple con bismuto o una concomitante. Pero la cuádruple con bismuto usa 2 antibióticos, mientras que la concomitante usa 3. Eso después vamos a hablar un poquito en el final. Por lo cual, según el doctor Graham, podríamos decir que las terapias con claritromicina estarían obsoletas. Bueno, no es tan así, pero empezamos a pensar así. Además, tenemos segundas líneas con levofloxacina, como todos sabemos, y en las primeras líneas quiero decir 2 palabras que podemos agregar: la terapia dual con amoxicilina a altas dosis y pantoprazol a altas dosis, y a ir pensando en vonoprazan junto a terapias duales. Y por último, decir qué piensa Maastricht para dentro de 5 años, cuáles son las metas. Una de las metas, bueno, ustedes lo van a leer, pero está muy bueno acordarse que una de las metas es que no haya más cáncer gástrico, que tengamos estómagos sanos, como lo dice, ofreciéndole la erradicación en las zonas, por supuesto, de mayor posibilidad, de mayor incidencia, etc. Obviamente que tratar a todo el mundo ha sido siempre imposible por los costos y por la resistencia. Utilizar el PCR, tener en cuenta que la microbiota se ve afectada por el Helicobacter pylori, y esto está muy en estudio, que la presencia del Helicobacter pylori disminuye la calidad y la cantidad de gérmenes en la microbiota, y la posibilidad de agregar nuevos antibióticos en estudio y probióticos, 3, entre ellos está el Boulardii, el Lactobacillus, para mejorar la tolerancia de los tratamientos. La vacuna todavía no, pero se sigue investigando. Así que, bueno, vamos, en esto yo termino y voy a presentar a mi compañera, amiga, la doctora Florencia Dulcich, a cargo del Servicio de Esófago y Estómago del Hospital Honorino Udaondo, quien es miembro hoy día de la Comisión Directiva de SAGE y va a ser el primer caso, ex miembro de CADET. Adelante, Florencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Bueno, es una mujer de 63 años de edad, oriunda de la provincia de Buenos Aires, que presenta en el último año epigastralgia episódica sin relación con la ingesta, distensión en epigastrio, postprandial y náuseas. Refiere además una pérdida de peso de 3 kilos en el último año, con un peso habitual de 80 y un peso actual de 77 kilos. Fue medicada con fármacos proquinéticos sin mejoría clínica. Como antecedentes familiares, tenía un padre fallecido a los 66 años con adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal.
Como antecedentes personales, tenía una colecistectomía laparoscópica a los 60 años y hipertensión diagnosticada hace un año en tratamiento con valsartán, 50 miligramos día, para lo cual no cumplía dieta hiposódica. Y era tabaquista de 20 paquetes año. Se realizó una endoscopía digestiva alta, donde el estómago tenía áreas de aspecto nodular, a predominio de antro y cuerpo gástrico, y el resto sin alteraciones, con un duodeno normal. Acá podemos ver la foto de la endoscopía. Y en las biopsias obtenidas, el patólogo informó que tenía metaplasia intestinal gástrica incompleta en 3 de las 4 muestras, y Helicobacter pylori con hematoxilina iosina y Giemsa, y no tenía displasia. Acá podemos ver las fotos de hematoxilina iosina y con Giemsa, donde se ve muy bien. Bueno, nuestra paciente tenía los siguientes factores de riesgo. Era fumador, tenía el antecedente del padre con cáncer gástrico, tenía metaplasia intestinal extensa en más de 2 biopsias positivas, incompleta, y tenía Helicobacter. Por eso debía tener una vigilancia anual de su patología gástrica. Entonces, vamos a hacer preguntas para el auditorio para que esto no sea tan aburrido y puedan interactuar un poquito. Vamos a usar el método antiguo de mano alzada para que participen todos. ¿Cuál les parece que es la prevalencia de la metaplasia intestinal gástrica en nuestro país? ¿El 30%, entre el 30 y el 45%, el 50% o entre el 7 y el 11%? No sean tímidos, vamos. Por la respuesta A. Por la respuesta B, entre el 40 y el 45%. Por la respuesta C, 50%. Y D, entre el 7 y el 11%. Muy bien, la respuesta correcta, la mayoría entre el 7 y el 11%. Bueno, es importante que el patólogo en su informe defina el tipo de metaplasia intestinal gástrica tiene el paciente. ¿Sí o no? Correcto, es importante, está bien explicitado que la metaplasia intestinal gástrica incompleta, tipo 2 o colónica, es la que tiene más evolución a cáncer. Bueno, ¿cuál de los factores que se toman en cuenta para la vigilancia de la metaplasia intestinal, cuáles son los factores que se toman para la vigilancia de una metaplasia intestinal incompleta? A, dependerá de los factores de riesgo. B, dependerá del tiempo de evolución. C, haría un nuevo estudio a los 6 meses. O D, dado que tiene dudas diagnósticas, haría un estudio endoscópico con magnificación. Por la respuesta A, por la respuesta B, por la respuesta C, haría un nuevo estudio a los 6 meses. Y D, dado que tiene dudas diagnósticas. Leo de nuevo, dependerá de los factores de riesgo, ¿les parece? ¿Cuáles son los factores que toma en cuenta para una vigilancia de la metaplasia? ¿Los factores de riesgo? ¿El tiempo de evolución? ¿Repite el estudio? Ahora les hago, dependerá de los factores de riesgo, levanten la mano los que piensan. Ahí está. B, dependerá del tiempo. Bueno. La respuesta A era la correcta. ¿Cuál sería el esquema de elección en Argentina para erradicar el Helicobacter pylori? A, terapia triple por 7 días. B, terapia cuádruple con bismuto por 10 días o single triple monocápsula. C, terapia dual con IBP altas dosis por 7 días. D, terapia concomitante sin bismuto a 14 días. O B y D son correctas. Por la respuesta A, terapia triple por 7 días, levante la mano. Por la respuesta B, terapia cuádruple con bismuto por 10 días. Por la C, terapia dual con IBP altas dosis por 7 días.
terapia de concomitante sin bismuto a 14 días, o B y D, que son muy bien, respuesta E correcta. Bueno, según los datos publicados, ¿cuál es la eficacia de la single tripling monocápsula en el mundo? ¿70%, 80% o más del 90%? Respuesta A, 70%, levanten la mano. Respuesta B, 80%. Y C, más del 90%. Muy bien, como estudiaron. Y bueno, les quería comentar de estos datos que recién contaba, del primero de la metaplasia entre el 7 y el 11%, son datos que hicimos en nuestro servicio. El primer estudio del 7% fue en el 2003 con el equipo de Rosario, y el siguiente del 11% fue entre el 2013 y el 2015, fue ese únicamente de nuestro servicio. Y es muy importante el control de las metaplasias porque no tenemos una única guía. Sabemos que tenemos que basarnos en guías donde sea similar la incidencia de cáncer gástrico. En Asia, por ejemplo, los médicos hacen controles anuales por la elevada tasa de cáncer gástrico que tienen. En Estados Unidos la ASGE no tiene criterios uniformes para su seguimiento, y en Europa, que sería una población similar, tenemos estas guías de la ASGE, que les voy a dejar este pequeño algoritmo como un mensaje para llevarse a casa y cerrar este caso clínico, ¿sí? Que es de la ASGE y del Grupo Europeo de Helicobacter y Microbiota y el Grupo Europeo de Patología, donde figura siempre hacer endoscopías, cromoendoscopías o de alta definición y biopsias guiadas, por lo menos 2 de antro y 2 de cuerpo, de curva mayor y de curva menor. Y siempre que haya helicobacter, erradicarlo. Y después, si hay atrofia leve o moderada solamente en el antro, no requiere seguimiento. Después, si tiene solamente metaplasia en el antro o en el cuerpo y no tiene historia familiar de cáncer gástrico, ni gastritis autoinmune, ni infección persistente de Helicobacter, tampoco requiere seguimiento. Y si tiene, atrofia y metaplasia en los dos, en antro y en cuerpo, y tiene familiares de primer grado con cáncer gástrico, tiene que ser seguimiento con magnificación o cromoendoscopía cada 1 o 2 años. Después, si tiene displasia, según si tiene una lesión visible, tiene que resecarse y después seguir anualmente, y si no es visible, con magnificación cada 6 meses o 12 meses si es de bajo grado. Y bueno, seguimos con el otro caso. En tanto ¿Querías comentar algo? No, básicamente advirtiendo que hay seguramente muchos colegas que hacen endoscopía o reciben informes en este algoritmo que nos presentó Florencia, la importancia de tener un número adecuado, ¿no?, de biopsias y de los lugares indicados, ¿no? Veo en muchos endoscopistas muy consumados, pero muchas veces es algo, digamos, no se trata de tomar biopsias como de compromiso, tienen que estar en los lugares, en los lugares como nos comentó Florencia. Ese es uno de los, me parece, tips que entre los muchos que nos deja el caso que nos presentaron, ¿no? Felicitaciones. Creo que también una cosita que quería comentar es que este paciente tiene todos los factores de riesgo, todos, pero que no nos confundamos que tenía un padre con cáncer gástrico, pero no era un cáncer gástrico familiar, que es otro tema aparte, en el que estamos muy orgullosos en el Hospital Udaondo por haber podido hacer la primera gastrectomía, no sé si la primera, pero creo que sí, profiláctica, y luego se siguió tenemos casi 14, creo. Bueno, esto es una propaganda para el servicio de cirugía. Bueno, continúa el doctor Matías Portillo, médico especialista en clínica médica, hola. con próxima rotación por el Hospital Udaondo. Nos va a presentar el próximo caso, y para no abundar, presento también a la doctora Cintia Domecq, quien presentará el tercer y último caso.
luego continuamos con la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos. Bueno, vamos a comentar el segundo caso clínico. La metodología es la misma que hizo la doctora, así que esperamos participación. Bueno, se trata de un paciente, un hombre de 49 años de edad, con un mes de historia clínica de dolor epigástrico intermitente, no irradiado, que interfería con sus sueños. Admite haber experimentado algunas náuseas, pero niega vómitos, pérdida de peso, fiebre o cambios en el hábito de comer. Sus heces no modificaron el color ni la frecuencia. Él refería a la ingesta y la toma de antiácidos, le calmaban el dolor, pero por un periodo corto de tiempo. Como antecedente, refería que hace 3 años atrás se le había diagnosticado una úlcera péptica que fue tratada con erradicación de Helicobacter pylori, triple terapia clásica, y completó 4 semanas con IVPs, pero no fue controlado. Como antecedentes personales, presentaba una hipertensión arterial moderada, tratada con losartán, 50 miligramos día y dieta hiposódica. Niega la toma de AINES y aspirina. Es fumador desde los 20 años, un pack día, y bebedor social de cerveza. Él refería antecedentes de alergia a la penicilina, pero había realizado un tratamiento ya con triple terapia. El examen físico sin particularidades y un laboratorio de rutina dentro de los parámetros normales. Se derivó al gastroenterólogo, el cual le solicitó una veda, cuyo informe es una úlcera duodenal de cara anterior de 1 centímetro de diámetro sin estigmas de sangrado, con la biopsia para Helicobacter positiva. Tenemos la foto de la úlcera. Y vamos con las preguntas. ¿Cuál es la prevalencia de úlcera péptica en la población mundial? A, 2 al 3%, B, 30 al 40%, C, 10 al 12% o D, no se ha establecido todavía. ¿Por la A? ¿Por la B? ¿Por la C? ¿Y la D? Bueno, la respuesta correcta es la A. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de Helicobacter pylori en úlceras duodenales? A, más del 50%, B, más del 80%, C, más del 90%. A, B o C. C. Respuesta correcta, la C. Muy bien. Dado que el paciente ya realizó un esquema de erradicación, ¿cuál usaría en esta eventualidad? A, terapia dual con altas dosis de IVP y amoxi. B, terapia secuencial. C, terapia concomitante o cuádruple asociación sin bismuto. D, terapia cuádruple con bismuto o single triple monocapsule. A, B, C, D, la D. Bien, acuérdense de lo que dijo la doctora de la cuádruple asociación sin bismuto, que uno le da un antibiótico de más al paciente con todos los efectos que eso pueda llegar a originar, ¿sí? La respuesta correcta es la D. Bien. Muchísimas gracias. Faltaba que hacer. Listo, muchas gracias. No, en lo personal no conocía los casos clínicos, pero por ahí podríamos compartir con Flor y con Judith. Una de las cuestiones que creo que falló acá también es que no se controló la erradicación del Helicobacter pylori en su momento. ¿Podemos dar algún comentario sobre eso? Sí, el paciente no fue controlado y ese es un problema serio porque encontramos muchos casos donde llegan pacientes que tienen una úlcera péptica o que debutan o no lo sabían, pero sí hay muchos pacientes que fueron tratados y no controlados, a veces por nosotros mismos, gastroenterólogos, a veces por clínicos, a veces por falta de disponibilidad de los métodos. Pero sinceramente creo que es algo que en la educación médica continua debe ser muy claro, que el tratamiento debe ser chequeado, como se sabe, a partir de los 30 días de la última cápsula, y con los test que tenemos cada vez mejor, con los antígenos en materia fecal yo creo que vamos muy bien, con PCR vamos muy bien. Quería simplemente disculparme que no dije que Cintia
es residente de último año de gastroenterología del Hospital Udaondo. Bueno, pasamos al paciente. Buenas tardes, gracias Judith. Bueno, pasamos al último caso. Es un hombre de 60 años que tiene antecedentes de una osteoartritis de rodilla y cadera de 20 años de evolución, por lo cual hace 2 años atrás recibió un reemplazo parcial de cadera. Posterior a eso, en el posoperatorio presenta heces oscuras, decaimiento y fatiga. En ese momento no se realiza ningún tipo de estudio. Hace 10 años atrás también había tenido una endoscopía alta con una úlcera gástrica y el último año se le realiza una colonoscopía por screening que fue normal. Ocasionalmente el paciente refiere que toma OTC, que son antagonistas H2 y antiácidos por dolor de estómago, y también toma de manera crónica 75 miligramos de diclofenac 2 veces por día, alendronato 70 miligramos una vez por semana, atenolol 20 miligramos diarios y aspirina 325 miligramos al día por una profilaxis primaria. Refiere que no es tabaquista, pero que consume 1 o 2 vasos de vino por semana y al examen físico no presenta ninguna particularidad. Se deriva al gastroenterólogo que por los antecedentes que tiene se decide realizar una endoscopía alta en donde se informa 2 centímetros del píloro, una úlcera gástrica prepilórica de 1.5 centímetros de diámetro, tiene una base limpia, bordes congestivos, no tiene signos de sangrado activo y tiene pliegues que convergen hacia la misma. Se le tomaron biopsias múltiples y bueno, vamos a mostrar acá donde se ve la úlcera y se le hace la biopsia y se observa Helicobacter pylori positivo. Entonces, iniciemos con las preguntas. ¿Cuáles serían los gestos terapéuticos en este paciente? La A, suspender los AINES y administrar uno con menos toxicidad gastrointestinal, como puede ser naproxeno o paracetamol. La B, erradicar el Helicobacter pylori, o la C, A y B son correctas. Bien, todos, unánime. Bien, la respuesta es la C. La segunda, ¿cuál es el esquema de erradicación que usaría en este paciente? La A, que es la triple terapia clásica a 7 días, la B, una terapia dual con altas dosis de IVP y amoxi por 14 días, la C, la terapia secuencial a 10 días, o la D, la terapia cuádruple con bismuto o la monocápsula a 10 días. ¿La D? Sí. Bien. Es un criterio de erradicación, según los consensos, erradicar el Helicobacter pylori en un paciente que toma AINES de forma crónica. Esto es fácil, ¿sí o no? Bien, muy bien. ¿Usaría en forma crónica IVP luego de que el paciente fue erradicado si continúa tomando AINES? ¿Sí? ¿No? Bien, perfecto. Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a las 3 presentaciones. Quería hacer un pequeño comentario sobre el tema AINES. Creo que aquí también el paciente tenía todo, digamos, combinaba aspirina a bajas dosis y AINES. Era Helicobacter pylori positivo, o sea, siempre tener en cuenta que los factores de riesgo son los que nos van marcando, ¿no? El paciente ulceroso complicado previo es el que más tenemos que cuidar. Y otra cosa que hablábamos con Cintia es que también como la comunidad médica no está acostumbrada a utilizar el IVP como coterapia y tener en cuenta que ya el Maastricht anterior y el Maastricht actual nos dice que el que más se beneficia es el que inicia su tratamiento crónico con AINES con erradicado del Helicobacter, no el que ya viene tomando. Así que bueno, eso era un punto importante. Hay mucho más para hablar, pero dado que el tiempo es corto, quería presentar el próximo disertante, compañero doctor Edgardo Smeckwell, quien es médico de la unidad de unidad intestino delgado del Hospital Udaondo y actual ya presidente del próximo congreso. Desde el lunes. El lunes. Próximo Congreso de Gastro, Mar del Plata 2023, expresidente de SAGE. Que los esperamos. Gracias, Edgardo. No, me parece que esta no es la presentación. A ver si...
una presentación que dice SMEQUAL como primer, perdón, está identificada como SMEQUAL. En tanto buscan la presentación apropiada, me quería sumar un poco a las palabras de Judith en el sentido de recordar a Rodolfo, que realmente nos ha dejado y ha sido una circunstancia sorprendente. No sé si ustedes saben, nos había dejado en su jubilación el día viernes, muy poquito tiempo después supimos que se enfermó y muy poco tiempo después falleció, y realmente fue algo muy duro para todos nosotros. Y realmente está escuchando esta mano. Ahí está, eso es. Hola, hola. Y bueno, Judith se refirió casi a todo lo que habría que decir de Rodolfo, pero en lo personal lo voy a extrañar. Él ya se jubilaba, pero ese café del mediodía, el hablar de lo que sucedía. Yo quiero destacar, y lo hablaba con Pablo Marino, ¿sí? Creo que una de las palabras que podría definir mejor, más allá de su academicismo y su profesionalidad, es la palabra generosidad. Es raro encontrar, bueno, es raro no, es una virtud y algo que yo quiero destacar en Rodolfo. Seguramente todos los que lo conocieron deben coincidir: la generosidad en la entrega a la gente que se acercaba a él, sea un estudiante o sea alguien que quiere saber un poco más del estómago, de todo lo que él sabía. Y la verdad que nos deja un recuerdo muy grato. Estamos algo doloridos hoy por su pérdida. Él debe estar dirigiendo todo esto. Judith lo está reemplazando magníficamente, pero sin duda ha sido una pérdida muy, muy dura. Así que no sé qué pensaría él de esto que yo les voy a hablar, seguramente lo corregiría. Pero yo quiero en unos poquitos minutos hablarles de este aporte que está sucediendo ahora en el tratamiento de las enfermedades en las cuales el Helicobacter pylori está tan asociadas. Hay todo, en honor al tiempo no pudimos tal vez precisar la expansión que ha tenido la indicación de erradicar el Helicobacter pylori, no solo enfermedades gastrointestinales, sino enfermedades sistémicas, ¿sí? Yo lo que me quiero referir, y esto que vamos a hablar tiene que ver con algunas de las respuestas que ustedes ya dieron recién a partir de los casos que nos han presentado, que el gran tema que sucede con la erradicación del Helicobacter es la resistencia antimicrobiana, que se ha duplicado, cuadruplicado. Este es un tema que Rodolfo ha venido siguiendo desde hace ya más de 15 años. Y todo esto redunda en una disminución de la eficacia de los tratamientos, ¿sí? Hay algo que es imprescindible, no siempre es posible y no siempre tenemos buenas estadísticas, es conocer cuál es la resistencia que tenemos a los antibióticos de manera local, ¿sí? Y también es importante saber el patrón de consumo de los antibióticos, porque eso nos da una idea también de la resistencia que podemos tener. Un factor clave en todo lo que estamos hablando en esta tarde es sin duda la adherencia, porque por más que la gente que sabe mucho de estómago nos explique cuáles son los regímenes a utilizar más interesantes, si el paciente no adhiere, estamos en problemas. Y la adherencia tiene que ver en parte con lo que enseguida vamos a expresar de esta nueva formulación que nos ha traído el laboratorio, ¿sí? Obviamente los efectos adversos también conspiran contra la adherencia, así que también hablaremos algo de algunos potenciales efectos adversos. Todo lo que mencioné determina que hay una dificultad en lograr una buena tasa de erradicación. ¿A qué le llamamos una buena tasa de erradicación? No es una pregunta, esta directamente la voy a responder yo. No es aceptable tener una tasa de erradicación menor al 90%, ¿sí? Y convengamos que estas terapias que ustedes afortunadamente han descartado como posibles del el clásico triple esquema, son terapias que no alcanzan al 70 al 80%.
Entonces, ¿cuáles son algunas de las propuestas para vencer la resistencia antimicrobiana? Cambiar esquemas de tratamiento, eso ha sido uno, incrementar las dosis de las drogas elegidas, prolongar de 7 a 10 a 14 días el tratamiento, agregar alguna medicación adyuvante, idealmente imposible a nivel costo-beneficio o disponibilidad, efectuar pruebas de susceptibilidad y, como mencionó Judith, el desarrollo futuro de vacunas. Pero vamos ahora a mencionar, para luego sí ya entrar en la parte, creo, final de este encuentro, cambiar el esquema de tratamiento. Acá estamos para explicar alguna posibilidad de algún nuevo tratamiento que afortunadamente ha llegado aquí a la Argentina, luego de que los que visitamos muchas veces Estados Unidos en la DW, lo venimos viendo con otro nombre, después veremos, y decimos, wow, esto tendría que estar en la Argentina. Y esto se trata, acá no estoy hablando puntualmente del Trilori, estoy hablando de lo que es un cambio por una terapia que manifiestamente tiene mayores niveles de eficacia, como es la terapia cuádruple con bismuto, que combina un inhibidor de bomba, idealmente un esomeprazol o un rabeprazol, que son los que tienen mayor eficacia probablemente. La suma del bismuto, que hasta ahora ha sido en la Argentina una entelequia solito, o ahora como lo vemos asociado, y 2 antibióticos, tetraciclina y metronidazol. Ya hay desde hace tiempo, mucho antes del 2011, como estoy presentando ahí, por el profesor Malperheimer, estudios metaanalíticos que han demostrado que es altamente superior este esquema al triple esquema convencional. Y de hecho se ha constituido en un tratamiento de primera línea, particularmente en áreas como la Argentina, en las cuales la resistencia a claritromicina supera largamente al 15%. Ahora bien, tiene una desventaja esta terapia, que al igual que otras terapias que se proponen de primera línea o de rescate, hay un elevado número de comprimidos, diferentes comprimidos, y todo esto hace que la adherencia disminuya. Y en este sentido, podemos hablar, yo le puse entre comillas simplificada, lo que les mencioné se simplifica con un esquema que en un comprimido tiene, digamos, un triple esquema antibiótico con una formulación galénica, que se ha desarrollado recientemente esta formulación en la Argentina, emulando a lo que es el Pilera del exterior de Estados Unidos, y estas son las dosis que tiene la cápsula, que sería una dosis de 3 en 1, que está el 140 miligramos de subcitrato de bismuto, y estas dosis que figuran ahí de tetraciclina y metronidazol. Es similar al Pilera que conocemos del exterior desde hace unos años, pero levemente diferente según conformación. Vean que la cápsula interna del Pilera presenta la tetraciclina, en tanto la cápsula externa el metronidazol y el subcitrato de bismuto. En cambio el Trilori se trata de un comprimido recubierto que es el vehículo de la tetraciclina, ¿sí? ¿Por qué tiene una eficacia elevada en la erradicación? Porque combina 3 antibióticos, digamos, el bismuto con no un antibiótico puntualmente, pero sí con acción antimicrobiana, que tiene una sinergia de potenciación. Y de hecho ya la tetraciclina se viene usando desde el 81, el subcitrato de bismuto del 82 y el metronidazol, que ha demostrado sinergia con el bismuto, desde el 83. De hecho, consideren ustedes que antes que existieran los inhibidores de bomba, este era el tratamiento para el Helicobacter pylori, o sea, habría como una especie de triple esquema antiguo, ¿sí? Y lo que ahora sucede es que hay un revival, una reintroducción del bismuto. Otra circunstancia es que contamos con 2 antibióticos que, en realidad, un antibiótico y un metal, como es el bismuto, con una acción antimicrobiana, para el cual el Helicobacter pylori no ha desarrollado resistencia. La tetraciclina y el subcitrato de bismuto son estos 2 fármacos que nos ayudan, porque el Helicobacter todavía, afortunadamente, no ha desarrollado resistencia. Breves palabras, en honor al tiempo, sobre el bismuto, que se utiliza como una sal trivalente, y ahí tenemos algunos de los tipos, y este es el subcitrato. Y
tiene un elevado nivel de seguridad, como figura en esa flechita azul, porque se inicia rápidamente y es casi nulamente absorbido. Se excreta renal y biliar, pero por eso se ven las heces negruzcas. No, tiene una acción local y sigue de largo, ¿sí? No los quiero aburrir y entrar en cuál es el mecanismo. Tiene un mecanismo de acción antimicrobiana porque agarra el Helicobacter pylori, se acumula, lo impregna en la cápsula, la membrana del citoplasma, aunque también de manera indirecta hay una interferencia con funciones vitales, como figuran allí de bloqueo de síntesis de ATP, de ácidos nucleicos, etc. Pero a su vez, y es interesante especialmente en pacientes que tienen úlcera, hay una citoprotección estimulando la síntesis de prostaglandinas, la secreción de moco y bicarbonato, neutralizando ácidos biliares, bloqueando la pepsina y formando un verdadero complejo sobre el lecho ulceroso, ¿sí? En términos de efectos adversos, salvo las heces negruzcas y algunos efectos leves, mareos, cefaleas, molestias gastrointestinales, se han descrito hace mucho tiempo con otras formulaciones algunos trastornos neurológicos, una encefalopatía por bismuto que afortunadamente ya no se está viendo. Entonces tenemos un fármaco con buenos niveles de seguridad. Ya para culminar, esto probablemente les haya llegado ya a ustedes a partir de la difusión del laboratorio. Tenemos a los IBP que, a ver si uno puede, ven abajo que el IBP se da en 2 dosis plenas antes del desayuno y antes de la cena y tiene 4 tomas de 3 comprimidos por día durante o después de cada una de las comidas. Algunas consideraciones prácticas y ya para terminar. Como ustedes saben, la mayor parte de los IBPs, o el dexlansoprazol, debe ser administrado 30 minutos antes del desayuno y de la cena, a dosis máxima. El trilori junto a la comida o inmediatamente después. El tema de los lácteos que inactivan a las tetraciclinas y el alcohol, como se ha servido el laboratorio esta noche, que empeoraría la tolerancia a metronidazol. Y dada la fotosensibilidad en ocasiones de la tetraciclina, limitar la exposición al mismo. Ya para concluir, entonces, como mencioné, no hay esquema admisible que otorgue una eficacia menor al 90%. El incremento de la resistencia bacteriana ha determinado la reintroducción, esta vuelta del bismuto en los esquemas de tratamiento, afortunadamente, porque el bismuto nos provee un efecto citoprotectivo y bacteriolítico que va con una sinergia con los antibióticos, con la tetraciclina y el metronidazol. La dosis utilizada y la duración hace que es segura, o sea, se pueden sentir seguros en términos de que no va a haber una encefalopatía, y que todo esto y no tener que andar abriendo varias cajitas de antibióticos asegura o nos lleva a una mayor adherencia respecto al esquema tradicional de la cuadruterapia que les había comentado anteriormente. Nuevamente muchas gracias al laboratorio y a ustedes por la atención. Muchas gracias, doctor Schmeckle. Les voy a presentar al doctor Héctor del Valle, médico especialista, clínico y especialista en medicina de la industria farmacéutica, asesor de Laboratorios Craveri, con quien ha sido un gusto trabajar en este último mes. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su presencia en nombre de Laboratorios Craveri, en honor a la hora en que es el simposio y después de una larga jornada en la que han estado en el Congreso, así que estamos muy contentos por su presencia y como industria farmacéutica por poder ofrecer una terapia novedosa que estaba siendo tan esperada por muchos de ustedes. Yo les voy a comentar un poco los resultados que ya tenemos en nuestro país en relación a la eficacia y seguridad de esta triple terapia antibiótica con bismuto. Porque bueno, nosotros sabemos que, ustedes saben que en Pilera en el mundo está dando muy buenos resultados y nosotros queremos saber en nuestro país, en función de la realidad de la resistencia antibiótica local, si efectivamente el producto estaba arrojando los
los mismos resultados. Así que hicimos un estudio de erradicación del Helicobacter pylori mediante el empleo de un esquema cuádruple con bismuto, triple cápsula antibiótica Trilori y pantoprazol en pacientes naive, la primera experiencia en el país, con la colaboración de un número muy importante de profesionales en diferentes lugares de la Argentina. Como ustedes saben, la infección por Helicobacter pylori afecta aproximadamente al 50% de la población y sigue siendo la causa más frecuente de enfermedades gastrointestinales, tales como la gastritis crónica, la úlcera péptica, el linfoma MALT y el carcinoma gástrico, además de otras patologías gastrointestinales como la anemia ferropénica idiopática, la púrpura trombótica trombocitopénica y algunos otros tipos de patologías. Actualmente no existe, como bien dijo recién el doctor Esmacuol, un único tratamiento óptimo, pero en los últimos años las terapias cuádruples con y sin bismuto se consideran las de elección, arrojando tasas de erradicación iguales o superiores al 90%. En nuestro país no era posible realizar terapias cuádruple con bismuto hasta que hace pocos meses Craveri Saic lanza al mercado una cápsula 3 en 1 de elaboración nacional, triple cápsula antibiótica Trilori, conteniendo subcitrato de bismuto potásico, clorhidrato de tetraciclina y metronidazol. En ese momento no disponíamos de datos clínicos que nos permitieran saber si las características de resistencia antibiótica del Helicobacter pylori a nivel local determinaban para este tipo de terapia cuádruple con bismuto niveles de eficacia y seguridad similares a los demostrados en los países en los que esta modalidad terapéutica se utiliza desde hace años. Por eso nos planteamos dos objetivos. El primario, evaluar por primera vez en el país la eficacia y seguridad del empleo de la triple cápsula antibiótica en pacientes naive con diagnóstico confirmado de infección por Helicobacter pylori e indicación de erradicación conforme al consenso de Maastricht en condiciones de práctica clínica real. El objetivo secundario fue evaluar adherencia, conformidad y percepción de dificultad de los pacientes en relación al tratamiento. Se llevó a cabo un estudio fase 4, multicéntrico, prospectivo, abierto y no controlado, con un número de pacientes a reclutar de 100 pacientes con patología digestiva o extradigestiva compatible con infección por Helicobacter pylori. Luego de confirmar la presencia del patógeno por endoscopía y biopsia con protocolo de Sidney modificado, se implementó un tratamiento de 10 días con Trilori en 4 tomas diarias de 3 cápsulas, 12 cápsulas total por día, junto con pantoprazol 40 miligramos en 2 tomas diarias. Finalizado el tratamiento, 4 semanas como mínimo posteriores a él, se realizó un test para determinar erradicación por alguno de los siguientes métodos: prueba de aliento con urea marcada con carbono 13 o test de antígenos en materia fecal. La eficacia terapéutica se analizó por intención de tratar hiperprotocolo, la seguridad de uso, adherencia y grado de satisfacción con el tratamiento por análisis porcentuales. Para evaluar la conformidad del paciente con el tratamiento se usó una escala tipo Likert de 5 puntos. Los resultados preliminares que estamos mostrando corresponden a 84 pacientes con características demográficas y clínicas en lo que se refiere a distribución por sexo: 40% hombres, 60% mujeres, la edad promedio en los hombres 51 más menos 15, la edad promedio en las mujeres 53 más menos 14. Como antecedentes clínicos de relevancia, el tabaquismo 20% de la muestra, diabetes 4%, obesidad 10% y consumo de alcohol 18%. Solamente estas 4 antecedentes se tuvieron en consideración porque junto con la edad se menciona como posibles causas de tratamiento fallido. En cuanto a la distribución por patología con indicación de erradicación, en el 45% de la muestra la causa fue dispepsia, 16% metaplasia intestinal, úlcera péptica 13%, antecedente de úlcera péptica 7%, gastritis crónicas atróficas 7%. Y en orden creciente, otras patologías como anemia ferropénica idiopática, toma crónica de Aynes, hemorragia digestiva, antecedente familiar de cáncer gástrico en primer grado, déficit de vitamina B12 y linfoma MALT. En cuanto a la eficacia terapéutica, las tasas de erradicación por intención de tratamiento y por protocolo arrojaron 92 y 93% respectivamente. En términos de seguridad, todos los eventos fueron de intensidad leve y solo un paciente suspendió el tratamiento.
La orden de frecuencia de los efectos secundarios fueron malestar digestivo en el 42% de los casos, náuseas 14%, dispepsia 9%, diarrea 9%, y en orden decreciente, alteración del gusto, somnolencia, dolor abdominal, astenia, mareos, coloración lingual y alergia. En cuanto a adherencia y cumplimiento del tratamiento, el 99% de los pacientes completó el tratamiento. Respecto a la percepción en relación al grado de dificultad en seguir el tratamiento y conformidad con el mismo, el 90% de los pacientes lo consideró fácil de seguir y cumplir, y el 93% se mostró conforme o muy conforme con el resultado. En este gráfico nos interesó saber la relación de la edad en función de la eficacia y la tolerancia, porque bueno, conforme avance de edad, sobre todo en pacientes añosos, nosotros tenemos pacientes de 60, 65, hasta 75 años. En ese grupo etario es frecuente la presencia de otras patologías que requieren tratamiento médico, y entonces nos interesó saber, digamos, si el número elevado de cápsulas de alguna manera determinaba algún tipo de alteración en cuanto a tolerancia y adherencia a tratamiento, y eso no ocurre independientemente de la edad. La tolerancia no se modifica y tampoco se modifica la eficacia, que siempre se ubicó entre el 93% y el 100% en los pacientes mucho más jóvenes por debajo de los 30 años. Como conclusión, con las limitaciones que tiene un estudio abierto y no controlado, la terapia cuádruple con bismuto, empleando una cápsula antibiótica 3 en 1 de elaboración nacional, Trilori, en conjunto con pantoprazol, resultó segura y eficaz para la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes naive en la práctica clínica real, con un muy destacado nivel de cumplimiento y adherencia a tratamiento. Estos resultados son similares a los publicados internacionalmente por otros autores. Como dato a tener en cuenta, son muy pocos pacientes, son resultados muy similares. Tenemos algunos datos de eficacia en erradicación en segunda línea, 87%, en pacientes reinfectados, 100%, y en ambos casos una adherencia y cumplimiento del 100%. Para finalizar, entonces, me gustaría citar al doctor Rodolfo Corti, que publicó estas palabras en el 2017. Sin lugar a dudas, las terapias cuádruple con bismuto sería de gran utilidad en nuestro país en cualquier línea de tratamiento si se comercializara alguna sal de bismuto. Los resultados de nuestro estudio y los de otro grupo, como es el Registro Nacional de Helicobacter pylori, que arroja un resultado mejor que el nuestro, 97% de erradicación en pacientes naive, le está dando la razón a nuestro maestro que las dijera 5 años antes de la posibilidad de tener en nuestro país este producto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Para todos, excelentes las exposiciones. Queríamos saber si tenemos 5 o 10 minutos para alguna pregunta. Si es que surge, ¿cómo no? ¿Quieres acercarte? Acá está el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Excelente presentación, la verdad muy buena. Que tenemos una duda acá, nosotros somos del Hospital Rossi de La Plata. A veces nos surge con algunos pacientes cuando vamos a buscar el Helicobacter, por la cantidad de estudios y consensos que hay publicados y la distinta evidencia, qué biopsias tomar para buscarlo, en qué sectores del estómago, si hacer directamente un Signi o si hacer lo que proponía el diagrama de flujo que había mostrado antes, que eran 2 de antro y 2 de cuerpo. Siendo que una vez se puede encontrar metaplasia, se ahorra un paso, si no, te lleva más tiempo la endoscopía. Sí. ¿Hay algo que no escuché? Sí, creo haberte escuchado bien. Seguir el protocolo de Sydney es lo que nosotros indicamos. Es verdad que muchas veces el tiempo y las condiciones de trabajo no permiten realizar esa cantidad de tomas, pero cuando nosotros recibimos una sola toma, descartemos el caso, porque no existe posibilidad de seguridad. Pero si tenemos una de cuerpo y una de antro, podríamos decir, generalmente conviene que tengamos 2 tipos de test diagnósticos que se potencian
a través del test del aire expirado o antígenos en materia fecal. Lo ideal para poder descubrir metaplasia es el protocolo de Sydney. Claro, era la duda de si a veces incluir o no a la incisura cuando uno toma es todas ideal, las biopsias. sí, Sería ideal debería incluirlo. ser en las mejores condiciones, es lo que nosotros consideramos correcto. Perfecto. No sé si preguntaste algo más que no escuché. No, perfecto, era solamente eso. Bueno, Gracias. por favor. Yo me quería hacerles un pequeño comentario que me pareció que me olvidé y que también lo escuché de Graham, me pareció re interesante, que la concomitante, ahora enseguida, que la concomitante tiene un problema en Estados Unidos, que está dejando de, a pesar de por ahí hacerle el test y susceptibilidad al paciente y saber que es susceptible a la claritro, luego tiene 80-84% de efectividad. Y él lo explica de una manera muy interesante, como que la resistencia se puede generar en el momento que se inicia el tratamiento, por lo cual va a haber una cepa, va a haber cepas de los dos tipos, las sensibles y las resistentes. Y también, en caso de que el paciente no hizo el test de susceptibilidad, puede ser que el paciente no adhirió, como decía el doctor, o no tomó en forma adecuada, o no se le indicó las dosis de BP suficientes. La segunda pregunta, y creo que ahí vamos terminando. Hola, buenas noches. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo un paciente al cual le indico Trilori, el paciente completa el tratamiento con buena adherencia, lo vuelvo a controlar con un test de aliento, una nueva endoscopía y me sale nuevamente el Cobat-3 pylori positivo, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Volverlo a tratar con Trilori o cambiamos el tratamiento por otra terapia? ¿Estaría indicado volverlo a tratar con segundas líneas de tratamiento? Sí, estamos siempre con las segundas líneas con levofloxacina, aunque las resistencias están en aumento, pero es lo que está indicado. Yo pienso que la rifabutina nosotros no la usamos, pero tiene un lugar, tiene el problema de la amilotoxicidad y considero también, como dije antes, que las terapias duales, nosotros hemos hecho un trabajo que no fue muy bien, con amoxicilina, no solo en primeras líneas, con altas dosis, high dose dual therapy, es una chance interesante, tanto en primera como en segunda línea. Muchísimas gracias. No, por favor.